Ethan Walker lo perdió todo cuando Richard Claymore le arrebató su rancho y lo condenó al exilio. Claymore no solo usurpaba tierras, también sometía a familias y comunidades enteras bajo su dominio implacable. Pero el destino quiso que un vaquero derrotado encontrara fuerza en la voz firme de una mujer apache llamada Naomi, y juntos encendieran la chispa de la resistencia. Y solo escuchen cómo un giro inesperado cambió todo, y por qué la justicia, al final, logró imponerse. La noche había caído con un peso helado sobre los canones de Nuevo México. El viento soplaba con una furia interminable, levantando la nieve en espirales que parecían fantasmas danzando entre las rocas. El silencio del desierto, habitualmente inmenso y solemne, estaba roto por el rugido constante de la tormenta. El mundo entero parecía haber sido borrado, reducido a un blanco sin forma, a un vacío donde solo el frío tenía voz. En medio de aquella inmensidad avanzaba un jinete solitario. El caballo, cubierto de escarcha, hundía los cascos en la nieve blanda y húmeda, resoplando con esfuerzo. Cada paso parecía un desafío contra la propia naturaleza. Ethan Walker, envuelto en una manta raída y con el sombrero calado hasta las quillas, mantenía la mirada fija hacia adelante, aunque el horizonte era solo una cortina blanca que no dejaba ver nada. La piel de su rostro estaba marcada por el viento, y sus labios secos se partían al contacto con el aire helado. Las manos, rígidas por el frío, apenas podían sujetar las riendas. Sin embargo, lo que lo mantenía de pie no era la esperanza de encontrar refugio, sino la obstinación de alguien que se niega a rendirse aun cuando el mundo entero parece empujarle al abismo. No era un viajero perdido, no era un forastero cualquiera. La verdad era más amarga. Ethan había sido despojado de todo. Su rancho, que había levantado con años de trabajo, había pasado a manos de Richard Claymore, un terrateniente que no conocía límites para expandir su poder. Con documentos falsos y hombres armados a su servicio, Claymore lo había señalado como ladrón, como traidor, como alguien indigno de su propia tierra. Ethan había intentado resistir, pero lo que encontró fue el exilio forzado. Cada ráfaga de viento le recordaba esa injusticia. El frío se clavaba en su piel, pero lo que realmente le quemaba era la rabia. No podía apartar de su mente la imagen de su casa en ruinas, de los campos que había sembrado ahora marcados con la huella del enemigo. El peso de la pérdida le hacía más difícil respirar que el mismo aire helado. El caballo se estremeció, a punto de colapsar. Ethan lo acarició en el cuello con una ternura cansada. Era el único compañero que le quedaba. En aquel desierto blanco, los dos parecían figuras condenadas a desaparecer, como sombras que el viento borraría en cualquier momento. El cielo se oscureció aún más y la ventisca se volvió más feroz. Ethan sabía que no sobreviviría otra noche a la intemperie. El cansancio lo empujaba a cerrar los ojos, a dejar que la tormenta lo envolviera, pero una chispa de resistencia seguía encendida en lo profundo de su ser. Esa chispa no era solo instinto, era orgullo, era dolor, era la certeza de que aún quedaba un camino por recorrer. Mientras avanzaba entre los canones, su mente viajaba al pasado. Recordaba las risas junto al fuego, el olor de la tierra recién arada, la promesa de un futuro que ya no existía. Esos recuerdos eran cuchillos, pero también eran la única razón por la que seguía luchando contra el frío. Cada paso del caballo se convertía en un juramento silencioso. No permitiría que lo borraran, no dejaría que su historia terminara en la nieve. La tormenta hablaba como si quisiera arrancarle el último aliento, pero Ethan continuaba. En algún lugar, oculto entre las montañas, debía existir un refugio. Lo necesitaba con urgencia, no solo para salvar su cuerpo, sino para mantener vivo lo único que le quedaba, la esperanza de recuperar su dignidad. El viento comenzó a calmarse cuando Ethan alcanzó la entrada de un cañón estrecho. Entre las sombras de la roca se distinguía un resplandor tenue, un destello anaranjado que rompía la monotonía del blanco absoluto. El corazón del vaquero se aceleró. Podía ser un campamento, tal vez cazadores, quizás enemigos. Pero el instinto de supervivencia lo empujó hacia la luz. Se acercó con cautela, levando al caballo de las riendas. El animal respiraba con dificultad, agotado, y parecía agradecer el calor que ya se filtraba desde el interior de la cueva. Ethan apartó la nieve de su sombrero y fijó la vista en lo que había dentro. Una hoguera ardía protegida por piedras,
y junto a ella estaba sentada una mujer envuelta en un manto de piel. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, iluminado por el reflejo del fuego. La mirada firme y penetrante revelaba que había notado su presencia desde antes de que él mismo lo supiera. No mostró miedo, tampoco sorpresa, solo lo observó con la calma de alguien acostumbrado a ver llegar desconocidos en tierras hostiles. Ethan sintió que las palabras se le congelaban en la garganta. No era una ranchera. No era alguien de los pueblos cercanos. Era apache. La historia de su pueblo estaba marcada por la desconfianza hacia hombres como él. Y, sin embargo, fue él a quien rompió el silencio primero. Con voz firme, sin titubeos, dijo: «Vaquero, tenemos frío, entra ya a mi refugio». El tono de sus palabras no era una invitación amable, sino una orden clara, nacida de la certeza de que en aquella tormenta la vida no pertenecía a nadie en particular, sino a quienes supieran protegerla. Ethan se quedó inmóvil unos segundos, como si necesitara asegurarse de que no estaba imaginando la escena. Finalmente, avanzó unos pasos. El calor del fuego lo envolvió de inmediato y sintió como sus músculos rígidos se relajaban poco a poco. La mujer apartó ligeramente el manto para señalarle un espacio junto a las brasas. Ethan dejó que el caballo descansara cerca de la entrada, y luego se acomodó frente a la hoguera. Durante un instante reinó el silencio. El crepitar de la leña y el ulular lejano del viento eran los únicos sonidos que llenaban la cueva. La mujer lo observaba con atención, como si quisiera descifrar en su rostro quién era realmente y qué buscaba. Ethan, con la voz ronca por el frío, murmuró un agradecimiento. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos reflejaban prudencia, pero también una extraña determinación. No lo veía como un amigo, tampoco como un enemigo, sino como alguien a quien el destino había arrojado a su fuego en medio de la ventisca. En aquel momento, Ethan comprendió que ese encuentro no era casual. La tormenta lo había empujado hasta allí, pero lo que vendría después dependería de la fuerza y de la voluntad de ambos. El amanecer llegó sin que la tormenta cediera del todo. La cueva ofreció un respiro, pero fuera de ella el viento seguía azotando las laderas como si quisiera borrar cualquier rastro de vida. Ethan abrió los ojos antes que el fuego se extinguiera. Había dormido poco y mal, interrumpido por recuerdos que se mezclaban con el crujido del hielo en las rocas. El caballo se movía inquieto cerca de la entrada. No era un simple desasosiego, era el reflejo de un instinto que detectaba lo que los ojos humanos aún no podían ver. Ethan se incorporó despacio, ajustando el sombrero y tomando el rifle con un gesto automático, fruto de años de costumbre más que de cálculo. Naomi, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, observaba el mismo horizonte blanco. No necesito que él le dijera nada. Sabía leer las señales mejor que cualquier otro. La respiración del animal, las pausas del viento, incluso el silencio de las aves eran advertencias claras. Poco después aparecieron las huellas, marcadas en la nieve, frescas y demasiado rectas para ser de viajeros extraviados. Eran rastros de caballos, al menos media docena, que se dirigían hacia las montañas. Ethan se inclinó sobre ellas, tocando el borde helado con los dedos. El frío lo atravesó, pero lo que realmente lo sacudió fue el reconocimiento. Las marcas levaban el celo inconfundible de los hombres de Claymore. Su pecho se endureció con una mezcla de ira y miedo. No era suficiente que lo hubieran expulsado de sus tierras. Ahora lo cazaban como si fuera un fugitivo. Y lo peor era que sus perseguidores no buscaban solo atraparlo. Claymore quería un ejemplo, una lección visible para cualquiera que pensara resistirse a su dominio. Naomi lo miraba con atención. No necesitaba explicaciones, ya había visto ese tipo de rastros antes. Sabía que significaban persecución. Sabía también que los hombres de Claymore no mostraban piedad, ni con colonos ni con su propio pueblo. El silencio de su rostro esconde a la dureza de alguien que había aprendido a no esperar justicia de nadie. Ethan apretó los dientes y se levantó con determinación. «Vienen por mí», dijo con voz áspera, quebrada por el frío. Naomi no respondió de inmediato. Caminó hasta la entrada de la cueva y dejó que el viento le golpeara el rostro. Tras unos segundos, volvió a hablar con calma. «Si sigo en este camino, no tardarán en encontrarnos». El vaquero comprendió entonces que ya no era solo su lucha. Al entrar en ese refugio,
había puesto también a Naomi en peligro. Esa idea lo atormentaba. Había pedido calor y vida junto a su fuego, pero ahora podía convertirla en blanco de una persecución que no le pertenecía. Sin embargo, en la mirada de la mujer no había reproche, sino una decisión silenciosa. Él la conocía mejor que nadie lo que era ser marcada como enemiga en sus propias tierras. Y aunque no lo decía, dentro de sí reconocía la misma injusticia que había soportado desde la pérdida de su hermano. El sonido de cascos lejanos retumbó entre las paredes del cañón. Apenas audible, pero suficiente para confirmar que las huellas no eran antiguas. Los hombres de Claymore estaban cerca. El viento traía consigo ecos de voces, órdenes secas que se mezclaban con el ulular del desierto. Ethan cargó su arma y respiró hondo. No era el momento de rendirse. Por primera vez desde que había sido despojado de todo, la rabia no lo paralizaba, sino que lo empujaba hacia adelante. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de no dejar que lo borraran, de demostrar que aún podía resistir. Naomi, de pie junto al fuego apagándose, lo observaba con una firmeza que desmentía cualquier temor. No necesitaban palabras. La ventisca había unido a dos desconocidos bajo un mismo peligro, y ahora la persecución de Claymore se convertía en el vínculo que empezaba a celar sus destinos. Mientras los cascos se acercaban, Ethan comprendió que ese día no sería recordado por la nieve ni por el frío, sino por el comienzo de una guerra personal que no había buscado, pero que ya no podía evitar. El fuego volvía a arder con más fuerza. Ethan había recogido ramas secas entre las grietas del cañón y las había arrojado a las brasas, agradeciendo en silencio el calor que devolvía la vida a sus manos entumecidas. Afuera, el sonido de los cascos se había desvanecido por un momento. Quizá los jinetes de Claymore habían tomado otra ruta o se habían detenido a revisar el terreno. Aquella tregua no significaba seguridad, pero sí un respiro. Naomi permanecía junto a la hoguera con la mirada fija en las llamas. No hablaba y ese silencio pesaba más que el rugido del viento. Ethan la observaba de reojo, preguntándose quién era esa mujer capaz de abrir su refugio a un desconocido en medio de una tormenta, aun cuando todo en su historia debía empujarla a la desconfianza. Fue ella quien, finalmente, rompió la quietud. «¿Tú huyes de Claymore?» No era una pregunta. Lo dijo con la certeza de alguien que conocía la forma de actuar de ese hombre. Ethan asintió. No intentó explicar ni justificar nada. La simple afirmación bastaba. Naomi desvió la vista hacia la entrada de la cueva y, tras un silencio largo, habló con voz serena, aunque cargada de un peso invisible. «No eres el primero que pierde lo suyo por él». Se acomodó en el suelo, envolviéndose con más firmeza en su manto, y continuó. «Mi hermano mayor, Elias, cuidaba de nuestras cabras en las laderas. La tierra siempre había sido nuestra, desde mucho antes de que los mapas la nombraran. Pero los hombres de Claymore llegaron un día diciendo que ese valle ya no nos pertenecía. Lo acusaron de robar pastos, de invadir lo que ellos llamaban propiedad. Elias no volvió a casa. Ethan bajó la mirada. No preguntó qué había pasado después. Las palabras de la mujer ya contenían la respuesta. El silencio se llenó de chasquidos de la lena, como si el fuego mismo quisiera acompañar aquella confesión. Naomi siguió hablando, pero esta vez su voz adquirió un matiz más firme. Desde entonces aprendí que para algunos la ley no tiene que ver con la justicia, sino con el poder. Claymore roba con papeles y con armas, pero siempre hay alguien que le cree. Y cada vez que alguien se interpone, desaparece. Ethan sintió que esas palabras lo atravesaban como un espejo. Su historia no era distinta. Lo habían despojado con el mismo método, bajo acusaciones inventadas y apoyado por una influencia que nadie se atrevía a desafiar. La rabia que lo había acompañado desde aquella noche de perdida encontró un reflejo en la mujer frente a él. Por primera vez desde que entró en la cueva, Ethan habló más de lo necesario. Tenía un rancho, lo trabajé con mis propias manos. Claymore lo reclamó como suyo. Dijeron que yo debía abandonar las tierras o enfrentaría cargos. Cuando me resistí, trajeron hombres armados, y todo quedó en cenizas. Los ojos de Naomi lo observaron con atención. No había compasión en ellos sino reconocimiento, una comprensión silenciosa, nacida de haber sentido en carne propia el mismo dolor. El viento se intensificó fuera de la cueva y el eco retumbó como un recordatorio de que el peligro aún estaba cerca.
Pero dentro, entre las brasas, se estaba gestando algo distinto. No era amistad todavía, ni alianza, pero sí un lazo construido sobre el sufrimiento compartido. Naomi alzó la vista hacia el vaquero y concluyó con un murmullo casi solemne. Si buscas venganza, solo encontrarás más perdida, pero si buscas justicia, quizá no estés tan solo como crees. Ethan sostuvo su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien entendía lo que llevaba dentro, y en aquel instante comprendió que su encuentro no era casualidad. La tormenta lo había empujado hasta esa cueva, pero era la voz de Naomi lo que le daba sentido al camino que debía seguir. La tormenta no cedía. Afuera el cielo se había convertido en una pared interminable de nieve y viento. La cueva, que hasta entonces había sido un refugio, comenzó a sentirse como una celda. Ethan se mantenía sentado junto al fuego, con los hombros caídos, como si la llama que lo calentaba por fuera no alcanzara a iluminar lo que ocurría dentro de él. El cansancio lo consumía. Cada músculo de su cuerpo le recordaba las jornadas de huida, las noches sin dormir, el hambre acumulada. Pero más que el cuerpo, era el alma lo que se desplomaba. Había momentos en que cerraba los ojos y deseaba no abrirlos más. La idea de seguir adelante parecía una carga demasiado pesada para un hombre que ya lo había perdido todo. Su mente viajaba una y otra vez hacia el rancho. Recordaba la entrada de madera que él mismo había construido, las huellas de los caballos marcadas en la tierra húmeda tras la lluvia, el olor de la hierba recién cortada. Todo aquello había desaparecido, y la imagen de los hombres de Claymore ocupando su lugar era un puñal clavado en lo más profundo. Ethan apretó los puños con fuerza. Había trabajado toda su vida para levantar algo que pudiera llamar hogar, y en un abrir y cerrar de ojos se lo habían arrebatado. El esfuerzo de años se había convertido en humo. En ese vacío, la pregunta inevitable regresaba. ¿Qué sentido tenía seguir luchando si nada podía recuperarse? Naomi lo observaba en silencio desde el otro lado del fuego. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento, cada gesto de derrota. No lo interrumpía, no lo consolaba, porque sabía que las palabras ligeras se las lleva el viento. Ella entendía la mirada de alguien que había perdido el rumbo. La había visto en su propio reflejo tras la muerte de su hermano. Ethan inclinó la cabeza, sosteniéndola entre las manos. Sentía que la rabia que antes lo empujaba ahora se transformaba en un peso insoportable. Era como cargar con una roca imposible de mover. El eco del viento en el cañón sonaba como voces lejanas, recordándole que Claymore aún lo buscaba, que su vida pendía de un hilo. Y por primera vez, se preguntó si realmente valía la pena seguir huyendo. El silencio se volvió espeso. La llama del fuego proyectaba sombras que bailaban en las paredes de la cueva. Ethan creyó ver figuras que se burlaban de él, fantasmas de lo que había sido su vida. En esos instantes, la tentación de dejarse vencer se volvía casi dulce. Cerrar los ojos, entregarse al frío, desaparecer. Pero Naomi rompió ese silencio con un gesto sencillo. Colocó unas ramas en la hoguera y el fuego revivió con un chasquido. La luz iluminó su rostro firme, sin lágrimas, sin lamentos, solo quietud. Ella no le dijo que todo estaría bien, no intentó borrar su dolor con promesas vacías. Simplemente mantuvo encendido el fuego, como si con ese acto estuviera recordándole que la vida no se apaga mientras haya brasas. Ethan levantó la vista y la encontró a ella. En sus ojos no había compasión blanda, sino una fortaleza áspera, nacida del sufrimiento. Era la mirada de alguien que también había estado al borde del abismo y había decidido seguir caminando. El vaquero respiró hondo. Sintió que el aire helado le quemaba los pulmones. Pero esa sensación lo trajo de vuelta a la realidad. Seguía vivo, dolorido, vacío, quebrado, pero vivo. Y mientras estuviera vivo, aún podía decidir qué hacer con los restos de su historia. Naomi habló entonces, con una voz baja, casi como un murmullo que se confundía con el crepitar de las brasas. El frío siempre quiere ganar. Si lo dejas entrar en tu corazón, ya no hay fuego que lo saque. Ethan entendió que no se refería solo a la tormenta. Era una advertencia para él, una enseñanza disfrazada de simple frase. Permaneció en silencio, pero dentro de sí comenzó a crecer una chispa diminuta, apenas perceptible, pero suficiente para que la oscuridad no lo tragara por completo. La noche se alargó.
Naomi permaneció junto al fuego, cuidando las llamas, mientras Ethan se obligaba a mantener los ojos abiertos. A cada segundo que pasaba comprendía que, aunque el dolor nunca desaparecería del todo, aún tenía algo por lo que resistir. La posibilidad de justicia, la memoria de lo que había perdido y la inesperada compañía de aquella mujer que, sin prometerle nada, le estaba mostrando cómo volver a levantarse. Cuando el amanecer llegó, el vaquero ya no era el mismo que había querido rendirse la noche anterior. El frío seguía a él y los perseguidores también, y Claymore aún gobernaba con su sombra. Pero dentro de Ethan había quedado grabado un juramento silencioso: si debía caer, lo haría luchando, no cediendo. El amanecer llegó gris y pesado, con un cielo cargado de nubes bajas que parecían rozar las cimas de los canones. El viento se había calmado, pero el aire seguía helado, impregnado de ese silencio extraño que antecede a los acontecimientos importantes. Ethan despertó con la determinación que había encontrado en medio de la noche. No podía rendirse. Naomi, ya de pie, lo observaba con la misma serenidad firme de siempre, como si hubiera sabido que tarde o temprano él se levantaría de su propio vacío. «Ven conmigo», dijo ella sin más. Ethan no preguntó a dónde. Había aprendido que en esas montañas no se hacían preguntas innecesarias. Ajustó la montura de su caballo y la siguió, guiándose por los senderos ocultos que solo alguien nacido allí podía conocer. El camino era estrecho, serpenteante entre paredes de roca rojiza y laderas cubiertas por la nieve. El sol apenas alcanzaba a iluminar el suelo, y cada sombra parecía esconder un peligro. Naomi avanzaba con paso ágil, sin mirar atrás, como si conociera cada piedra, cada recodo. Ethan, en cambio, sentía el peso de lo desconocido. Cada paso de su caballo resonaba demasiado fuerte en sus oídos. Tras horas de silencio, el cañón se abrió en un valle oculto, profundo y amplio. Allí, la calma del paisaje engañaba. Desde la distancia se distinguían columnas de humo y cercados improvisados. Ethan se detuvo en seco, su respiración entrecortada. No eran simples ranchos. Eran campamentos levantados con prisa, vigilados por hombres armados. Naomi levantó la mano para indicarle que permaneciera quieto. Desde una roca elevada señaló hacia abajo. Ethan afinó la vista y entonces comprendió lo que veía. Grupos de personas, familias enteras, estaban retenidas tras valas de madera. No eran trabajadores voluntarios. Sus movimientos lentos, sus miradas bajas, hablaban de resignación forzada. Reconoció entre ellos a hombres de diferentes pueblos y también a indígenas como Naomi, obligados a cargar con barriles, levantar cercas y mover ganado bajo la mirada vigilante de los capataces de Claymore. El vaquero apretó la mandíbula. Hasta ese instante había creído que su tragedia era solo suya, un rancho robado, un nombre manchado, pero lo que veía ante sus ojos iba mucho más allá de una disputa personal. Claymore había convertido la tierra en un dominio privado, donde las personas eran tratadas como piezas de un engranaje. Naomi no apartaba la mirada del valle. Su voz, cuando habló, era firme y contenida. Así trabajan para él. Algunos son colonos que perdieron sus granjas, otros son de mi gente. Les promete protección, pero lo único que reciben es cadena tras cadena. Ethan sintió que la sangre le hervía. Era un fuego distinto al de la rabia que lo había consumido en la cueva. Era un ardor que pedía acción, que lo empujaba a levantarse. Porque si Claymore podía someter a tantos, significaba que la lucha de un solo hombre no era un capricho, sino una chispa capaz de encender un incendio mayor. Se giró hacia Naomi, buscando en su rostro una respuesta, un indicio de que ella también estaba dispuesta a enfrentarse a esa realidad. Lo que encontró fue un destello de determinación. Naomi no necesitaba palabras. En su silencio había un acuerdo tácito. Si él decidía pelear, ella no lo dejaría solo. El viento sopló suave entre las rocas, como si la tierra misma guardara el secreto de aquel descubrimiento. Ethan cerró los ojos por un instante y respiró hondo. La esperanza que había estado a punto de perder en la cueva ahora surgía con más fuerza. No era una esperanza ingenua, sino la certeza de que aún existía un camino para enfrentar al hombre que lo había destruido todo. Cuando abrió los ojos, el valle seguía allí abajo, con su estampa de dominio injusto. Pero para Ethan ya no era solo un lugar de dolor, era el escenario donde empezaría a recuperar su dignidad.
El valle dormía bajo un cielo opaco cuando Naomi y Ethan se deslizaron entre las sombras de las rocas. El aire helado hacía que cada respiración se viera como un humo blanco que podían delatarlos, así que avanzaban lentamente, con paciencia de cazadores. Desde arriba, Ethan había contado al menos una docena de guardias vigilando el campamento y sabía que no podían enfrentarlos todos de frente. El plan era otro: golpear rápido, liberar a los cautivos que trasladarían al convoy y desaparecer antes de que la respuesta llegara. A lo lejos las antorchas iluminaban la caravana. Carretas cargadas con provisiones, ganado y herramientas se preparaban para salir hacia las tierras de Claymore. Pero entre esas carretas también iban hombres y mujeres encadenados con sogas, obligados a marchar como si fueran parte de la carga. Naomi apretó los dientes al ver a dos ancianos de su pueblo caminar encorvados, arrastrando los pies. Ethan miró a su compañera. Sus ojos oscuros ardían con una decisión que no necesitaba palabras. Ambos sabían que aquel era el momento. Descendieron hasta un punto bajo del sendero y aguardaron. El primer carro pasó, chirriando sobre la nieve endurecida. Los guardias cabalgaban cerca, con rifles listos, confiados en su número. Ethan alzó la señal y Naomi lanzó una piedra que rebotó contra la ladera, provocando un estruendo. Dos hombres se desviaron a investigar y en ese instante Ethan salió de las sombras. El disparo resonó como un trueno, seco y contundente. El caballo de uno de los guardias se encabritó y el hombre cayó al suelo. Naomi, ágil como un halcón, apareció detrás, desarmando al otro con un golpe certero de su lanza corta. Los prisioneros miraron con sorpresa, incapaces de entender lo que ocurría, hasta que Ethan gritó: «Corran hacia la colina». El caos estalló. Los guardias intentaron reagruparse, pero la confusión jugaba a favor de los dos aliados. Naomi cortó las sogas de varios cautivos, empujándolos hacia la ladera, mientras Ethan cubría con disparos certeros los flancos. El fuego iluminó la noche y el ruido de los cascos mezclado con gritos creó un torbellino imposible de detener. Pero la victoria no llegó sin precio. Entre las sombras apareció un hombre alto, de cabellos grises y mirada dura. Samuel Greyhawk, un viejo guerrero apache que había escapado del cautiverio semanas atrás y ahora se había unido en secreto a la causa de Naomi. Con movimientos rápidos protegió a una mujer que tropezaba, colocándose en medio de los disparos. El tiempo pareció detenerse. Ethan vio cómo Samuel caía de rodillas, aún sosteniendo su arma, todavía cubriendo a los demás. Sus ojos, llenos de fuego, buscaron a Naomi por un instante antes de apagarse en la nieve. La mujer no gritó, no hubo lágrimas, solo un silencio helado en su rostro, más duro que cualquier palabra. Su dolor era un hierro ardiente que se transformaba en fuerza. Empujó a los últimos prisioneros hacia la salida y levantó la lanza con una furia que incluso los guardias dudaron en enfrentar. Ethan corrió hacia ella, ayudándola a cubrir la retirada. Las carretas quedaron atrás. Las antorchas se desmoronaron en la nieve, y el convoy se convirtió en una imagen de caos y desorden. Los sobrevivientes, liberados, corrieron hacia la montaña, guiados por Naomi y protegidos por Ethan. Cuando al fin alcanzaron un refugio entre las rocas, el silencio cayó de nuevo. Los liberados respiraban con fuerza. Algunos caían de rodillas, agradeciendo la inesperada libertad. Ethan, jadeante, buscó con la mirada a Naomi. Ella permanecía de pie, con la lanza en la mano, observando el valle como si buscara grabar cada detalle en su memoria. Samuel dio su vida para que ellos vivieran, dijo en voz baja. No podemos dejar que sea en vano. Ethan sintió un nudo en el pecho. El sacrificio de aquel hombre había selado un pacto invisible. Ya no se trataba de un vaquero contra un terrateniente. Era una lucha mayor, una que arrastraba consigo la memoria de quienes habían caído y la esperanza de quienes aún podían levantarse. La nieve cubrió poco a poco las huellas del combate, pero lo ocurrido esa noche quedó grabado para siempre en los corazones de quienes lo presenciaron. Para Ethan y Naomi, era apenas el comienzo. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos rojos y dorados, como si la tierra misma presintiera que algo definitivo estaba a punto de suceder. El aire era frío, pero quieto, sin viento. El silencio reinaba en el valle, un silencio tan profundo que cada crujido de la nieve bajo las botas parecía un trueno. Richard Claymore había salido de su hacienda rodeado de sus hombres.
Su figura destacaba sobre un caballo negro, vestido con un abrigo largo que caía hasta las botas. Sus ojos, fríos y calculadores, no mostraban rastro de temor. Estaba acostumbrado a mandar, a ver cómo la voluntad de otros se quebraba ante su poder. Pero aquel amanecer no era como los demás. Frente a él, de pie en medio del claro, lo esperaba Ethan Walker. No había multitud, pero sí testigos. Los prisioneros liberados, ocultos entre las colinas, observaban a distancia. Algunos guardias de Claymore se mantenían en silencio, sin intervenir, como si comprendieran que ese duelo no pertenecía a nadie más. Naomi estaba allí también, firme como una roca, con los ojos puestos en Ethan, sin apartar la mirada ni un instante. Ethan sostuvo su rifle en la mano, pero no lo apuntaba todavía. Su respiración era lenta, acompasada. No temblaba. Había pasado noches enteras al borde de la rendición, pero ahora la calma lo envolvía. Todo lo que había perdido, todo lo que había soportado, lo había conducido hasta ese momento. Claymore desmontó con gesto seguro y avanzó unos pasos. La nieve crujió bajo sus botas, y su voz se alzó con un tono grave, cargado de desprecio. Podías haber desaparecido en silencio, Walker. Podías haber aceptado tu destino y no estarías aquí. Pero elegiste enfrentarte a mí. Ethan no respondió de inmediato. Sus ojos azules se clavaron en los del terrateniente. En su interior no había miedo, solo una certeza que se transformaba en fuerza. Mi destino no lo decides tú, contestó con voz firme. Un murmullo recorrió a los pocos presentes. Era como si esas palabras rompieran una cadena invisible, desafiando no solo al hombre frente a él, sino a todo lo que representaba. Ambos se colocaron frente a frente. El amanecer iluminaba sus siluetas, proyectando sombras largas sobre la nieve. El silencio se volvió insoportable. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Naomi contenía la respiración, sus manos firmes sobre la lanza, pero sabía que no debía intervenir. Esa era la batalla de Ethan. El instante legó como un relámpago. Los disparos resonaron casi al mismo tiempo, rompiendo la quietud del valle. El eco rebotó en las montañas, multiplicando el estruendo. Los pájaros alzaron vuelo en bandadas, asustados por el trueno repentino. Cuando el humo se disipó, Claymore tambaleaba, una expresión de incredulidad grabada en su rostro. Su rifle cayó primero, luego su cuerpo se desplomó lentamente sobre la nieve, tiñéndola de un tono oscuro. Ethan permaneció de pie, firme, con el rifle aún humeante entre las manos. El silencio volvió, más profundo que antes. Era el final de un ciclo, la caída de un hombre cuyo poder había parecido eterno. Los guardias, hasta entonces rígidos, bajaron la vista. No había gritos ni celebraciones, solo la certeza de que una era había terminado. Ethan cerró los ojos por un instante y respiró hondo. No sintió júbilo, tampoco alivio pleno. Lo que lo invadió fue una calma pesada, como si la justicia, al fin, hubiera tenido un rostro humano. Naomi se acercó despacio y se colocó a su lado. No dijo nada, no hacía falta. Ambos sabían que aquel duelo no solo había cambiado sus vidas, sino también el destino de todos los que habían sido oprimidos por Claymore. El sol ascendió un poco más, bañando el valle en una luz dorada. La nieve brillaba como si el mundo quisiera empezar de nuevo. Y en ese amanecer, Ethan comprendió que no había peleado solo por venganza, sino por la dignidad de todos los que habían perdido su voz. El sol ascendía lentamente sobre el valle, tiñendo la nieve con destellos dorados. El silencio que siguió al duelo se fue llenando poco a poco de voces. Los prisioneros liberados, que habían observado desde las colinas, comenzaron a descender con cautela. Sus pasos eran vacilantes, como si temieran que todo aquello fuera un sueño frágil que pudiera romperse en cualquier momento. Ethan permanecía de pie, con el rifle aún colgado de su hombro. Sentía el peso de las miradas sobre él, no como un héroe, sino como alguien que había hecho lo que era necesario. Sus ojos se encontraron con los de un anciano que avanzaba apoyándose en un bastón improvisado. El hombre inclinó la cabeza en señal de respeto. Ese gesto sencillo se multiplicó en otros, manos que se alzaban, miradas agradecidas, sonrisas tímidas que comenzaban a brotar entre rostros cansados. Naomi caminó entre su gente y los colonos. Se detuvo junto a una mujer joven que sostenía a un niño en brazos. El pequeño, de ojos grandes y asustados,
Se escondió en el manto de su madre. Naomi puso una mano suave en su frente y luego miró a Ethan con una expresión que lo atravesó. Aquello no era solo una victoria, era una semilla. Los guardias de Claymore, que antes obedecían sin cuestionar, no tardaron en dispersarse. Algunos se marcaron en silencio, incapaces de sostener su lealtad a un amo caído. Otros vallaron las armas y se unieron a los liberados, comprendiendo que la fuerza ya no tenía dueño. La noticia se extendió con rapidez. En los pueblos cercanos, la gente comenzó a hablar de lo ocurrido, de cómo un vaquero despollado y una mujer apache habían puesto fin al dominio del hombre más temido de la región. Las historias crecían, adornadas por la imaginación de quienes las contaban, pero todas compartían un mismo mensaje. Claymore ya no estaba y con él se había derrumbado la sombra que parecía eterna. Sin embargo, Naomi sabía que la libertad recién nacida era frágil. El vacío de poder podía atraer nuevas ambiciones, nuevas cadenas. Por eso, al caer la tarde, reunió a los liberados en el centro del valle. Su voz sonó firme, como el eco de las montañas. Hoy hemos ganado un respiro, pero no basta con derribar a un hombre. Debemos cuidar esta tierra y cuidarnos unos a otros, porque si no lo hacemos, vendrán otros que intentarán arrebatárnosla. Ethan la escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. Nunca había pensado en liderar a nadie, pero ahora comprendía que sus actos lo habían puesto en un lugar del que no podía escapar. La mirada de aquellos hombres y mujeres lo convertía en un símbolo, aunque él no lo hubiera buscado. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Ethan y Naomi se apartaron unos pasos del grupo. El valle, iluminado por el crepúsculo, parecía más vasto que nunca. Ethan respiró hondo, como si quisiera absorber esa nueva quietud. No sé qué vendrá después, admitió. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hay un después. Naomi sostuvo la mirada en el horizonte. Su rostro, endurecido por la pérdida, se suavizó apenas. El futuro no se espera, dijo con calma. Se construye. Ethan asintió. Comprendió entonces que la lucha no había terminado. Solo había cambiado de forma. Claymore había caído, pero la verdadera batalla sería mantener viva esa esperanza que había nacido entre las montañas. Esa noche, bajo un cielo despejado y frío, los liberados encendieron hogueras. El fuego iluminó sus rostros cansados, y por primera vez en mucho tiempo se escucharon risas, cantos tímidos, conversaciones que no estaban marcadas por el miedo. Y entre esas llamas, Ethan y Naomi se miraron en silencio, sabiendo que aquella era apenas la primera chispa de un camino más largo. El invierno seguía cubriendo las montañas, pero ya no era un enemigo absoluto. La nieve que antes parecía un velo de muerte, ahora brillaba bajo la luz de la luna como un manto silencioso que protegía la tierra. En lo alto de un cañón, una hoguera ardía dentro de la misma cueva donde Ethan había encontrado refugio por primera vez. El destino, caprichoso, lo había llevado de regreso al lugar donde todo había comenzado. Sentado frente al fuego, Ethan miraba las llamas con una calma nueva, recordaba la noche en que el lego medio muerto, cargado de rabia y desesperanza. Ahora, aunque sus heridas no estaban del todo cerradas, su espíritu respiraba distinto. Había aprendido que la verdadera fuerza no nacía del odio, sino de la decisión de no dejarse apagar. Naomi estaba a su lado. No había cambiado su carácter firme ni su mirada vigilante, pero en ella también había una luz diferente, más suave. La mujer que lo había acogido sin dudar, aun sabiendo que podía traerle problemas, ahora compartía con él no solo un refugio, sino un destino. Ambos guardaban silencio. No era necesario hablar. El fuego y el recuerdo del camino recorrido hablaban por ellos. El rancho perdido, la injusticia enfrentada, los rostros liberados, la caída de Claymore. Cada instante estaba grabado en su memoria, no como una cadena que pesara sobre ellos, sino como una raíz que los mantenía firmes en el presente. Ethan rompió el silencio con voz baja, casi un murmullo que se confundía con el crujido de la lena. Tú no solo me diste calor aquella noche, me devolviste algo que creí perdido. Naomi giró el rostro hacia él. Sus ojos reflejaban la claridad de las brasas. No te lo devolví yo. Fue tu propia decisión. Yo solo cuidé el fuego para que no se apagara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas pero profundas. Ethan sonrió por primera vez en mucho tiempo.
Era una sonrisa discreta, marcada por las cicatrices, pero sincera. Fuera de la cueva, el viento soplaba suave, como si la tierra entera respirara aliviada. En los pueblos cercanos, la gente comenzaba a reconstruir sus vidas. Los campos volverían a sembrarse, las familias levantarían casas, los cantos regresarían a las noches. El vacío dejado por Claymore no se llenaría con otro dominio, sino con la voluntad de quienes habían aprendido que la unión era más fuerte que el miedo. Ethan y Naomi no necesitaban proclamarse líderes ni héroes. Su sola presencia, su alianza improbable entre un vaquero expulsado y una mujer apache orgullosa, ya era un símbolo de que el mundo podía cambiar. Un símbolo de que incluso en medio del frío más implacable, siempre habrá un fuego que alguien, sin dudar, estará dispuesto a compartir. El fuego crepitó con fuerza, iluminando sus rostros. Ethan alzó la vista hacia el cielo nocturno, tachonado de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer en el futuro. La historia no terminaba allí, apenas comenzaba.